Jóvenes, buenos días. En esta oportunidad vamos a grabar la clase relacionada a práctica de estructuras secuenciales en Visual Basic Application. Entonces, jóvenes, miren, desde aquí para adelante vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con la programación en Visual Basic. Entonces, para ello tenemos que conocer algunos conceptos, jóvenes, ¿ya? Previamente. Primero, los conceptos básicos, como siempre yo les menciono. En la parte superior, ¿cómo se llama esto que está en la parte superior? En la parte superior. A eso se le llama libro, ¿ya? Entonces, ¿cómo se llama? El Excel, ¿por qué está formado, profesor? Está formado por libros. ¿Cómo se llama este libro? Estructuras secuenciales. Correcto, profesor. ¿Qué también tiene Excel? Tiene hojas. En la parte inferior, aquí tenemos lo que llamamos las hojas. Correcto, profesor. Aquí tenemos lo que llamamos las hojas. Pero, profesor, en la programación, ¿cómo se le conoce a las hojas, profesor? Como sheet. S-H-E-E-T. Sheet. ¿Qué significa, profesor, sheet? Hojas de cálculo, correcto. En total, profesor, ¿cuántas hojas yo observo ahí? Una, dos, tres, cuatro, cinco. En total hay 5 hojas o 5 sheets. Correcto, profesor, ya te entendí esa parte de aquí. Ahora, profesor, ¿qué viene a hacer esto, profesor, que observo aquí, que tú lo estás marcando? Correcto. Este concepto también es importante, jóvenes, en lo que es Excel. Aquí donde estoy colocando el color rojito. Está formado por la columna E, correcto, profesor, y por la fila 12, correcto. La columna E y la fila 12. Profesor, ¿qué es esto que está aquí que tú estás marcando de color rojo? A esto se le llama la celda. ¿Y qué es una celda? Está formada por la intersección de una columna y de una fila. ¿La columna cuál es, profesor? La que está de manera vertical y la fila de manera horizontal. ¿Y cuál es la celda, profesor? ¿Cuál es su nombrecito? E12. Aquí lo observo, profesor. E12. Entonces, mire, profesor, cuando yo me ubique ahí, ¿cómo me doy cuenta cuál es la celda con la que estoy? Porque en la parte superior, aquí me aparece el nombre de la celda, E2. Correcto, profesor, excelente. Ya te entendí esa parte. Son los conceptos básicos. Ahora, profesor, es importante saber los pasos de una programación, profesor, correcto. En una programación, ¿cuáles son los pasos que vamos a trabajar, profesor? El primer pasito que vamos a trabajar es la declaración de variables. Correcto, profesor, la declaración de variables. Declaración de variables. El segundo paso, ¿cuál es, profesor? La entrada de datos. Correcto, profesor, la entrada de datos. Entrada de datos. El tercer paso, ¿cuál es, profesor? El proceso. El tercer paso viene a ser el proceso. Y el cuarto paso, ¿cuál viene a ser, profesor? La salida de información. Correcto, profesor, la salida de información. Excelente, profesor. Aquí yo lo estoy enumerando, correcto, profesor. Aquí están todos los pasos que tenemos que conocer para la programación. Ahora, profesor, ¿qué será una variable, profesor? Una variable me ayuda a almacenar información, profesor. Correcto, mire. Pero para ello nosotros tenemos que saber, profesor, cómo se va a representar una celda o una celda. ¿Cómo se representa una celda, profesor, en programación? ¿Cómo se representa una celda? Vamos a imaginar que yo quiero representar esta celdita de aquí, profesor. ¿Cómo lo represento en programación? Correcto, profesor. ¿Cómo lo represento en programación esta celda de aquí? ¿Esta qué celda es, profesor? Es la celda E11. Tú me dijiste aquí. Pero ¿cómo lo represento, profesor? Así, mira. Colocas range o range. ¿Qué colocas? Range o range. Comillas. Vas a colocar aquí E3. E3. Correcto. Cierra comilla y cierra paréntesis. Correcto, profesor. Ah, se representa con esa palabrita, con range, ¿no, profesor? Correcto. Pero ¿qué pasaría, profesor, si yo quisiera representar esta otra celdita que está aquí, profesor? ¿Cómo lo representa esta otra celdita que está aquí, profesor? Vamos a ver, ¿qué celda viene a ser? Es la celda G12. ¿Cómo lo representaría, profesor? Así, mira. Range o range. En inglés, range o range. Le vas a colocar G12, ¿no? Correcto, profesor. G12. Cierra comillas y cierra paréntesis. Correcto, profesor. Esta es la celda G12, entonces por eso lo represento range G12. Ah, ya, profesor, con esa palabrita nada más, ¿no? Correcto, profesor, con esa palabrita nada más. Esa palabrita me indica. Ahora, profesor, tú me estabas comentando que vamos a crear el día de hoy lo que son las macros, ¿no, profesor? Correcto. Y, profesor, ¿y cómo yo me doy cuenta que es una macro, profesor? Facilítame. Porque primero se va a utilizar la palabrita su. Primero se utiliza la palabrita su. Correcto, profesor. Vamos a imaginar que yo quisiera crear mi macro que se llame mi macro guardar. ¿Cómo sería? Entonces, su guardar, correcto, profesor, su guardar, abro paréntesis, cierro paréntesis. ¿Y cómo culmino, profesor? Culmino con en su.
Excelente, profesor. Ah, ya te entendí, profesor. O sea, si empieza con sub, tiene que acabar con un en sub. ¿Qué significa, profesor, en inglés? Fin, ¿no? Tiene que culminar. Profesor, pero ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, quisiera crear una macro que se llame eliminar? ¿Cómo sería, profesor? Facilito también. Primero comienzo con el sub, luego le coloco el nombre eliminar. Correcto, profesor, le coloco eliminar. Excelente, profesor. Abro paréntesis, cierro paréntesis. ¿Y cómo culmino? Con en, que es para finalizar, y luego viene el llamado sub. Correcto, profesor. Ah, ya te entendí, profesor. O sea, le colocas aquí el nombrecito de la macro, profesor. Correcto. Ya está. Ah, ya, profesor, excelente. Ya te entendí esa parte. Profesor, ¿qué pasaría si yo quisiera crear la macro calcular? Como lo veo arribita, profesor. Coloco sub. Ahora le voy a colocar el nombre que se llame calcular. Correcto, profesor. Le coloco calcular. Abro paréntesis, cierro paréntesis. ¿Y cómo culmino, profesor? Culmino con en sub. Y listo, profesor, y se acabó. Correcto. Excelente, profesor. Ahora, profesor, yo observo aquí que, por ejemplo, tú cuando trabajas con entrada de datos, tenemos dos tipos de variables, profesor, también. Eso tenemos que conocer, profesor. ¿La variable para qué sirve? La variable sirve para almacenar información, correcto. La variable sirve para almacenar información, correcto. Sirve para almacenar información una variable. Pero existen dos tipos de variables, profesor. La variable de entrada, correcto, profesor. Y también tenemos una variable que se llama variable de salida. Ah, ya, profesor. Entonces tenemos dos tipos de variables, ¿no? Correcto, profesor. De entrada y de salida. Profesor, ¿cómo yo me doy cuenta que es variable de entrada? Cuando tú escuches la palabrita ingresar, cuando tú escuches la palabrita se desea ingresar, ah, ya, entonces ya de frente automáticamente en mi cerebro tengo que decir, ah, si se desea ingresar es variable de entrada. Pero tú cuando escuches la palabrita calcular, cuando tú escuches la palabrita calcular, es una variable de salida. Ah, ya, profesor, más o menos por ahí me voy orientando. Correcto, claro. Ah, ya, más o menos, profesor, me voy. O convertir, también cuando escuches convertir, también la palabrita convertir. Ah, ya, convertir sería para variable de salida. Si te dijeran, por ejemplo, leer, sería para variable de entrada. Correcto, ah, ya, profesor, ya te entendí. Esas son las palabritas claves que yo me identifico, ¿no? Correcto. En este caso, profesor, miren, yo me doy cuenta aquí me está, por ejemplo, en este ejercicio me dice, calcular el descuento y el monto neto utilizando macros. Ah, ya, profesor, me dice calcular el descuento. Ah, si me está diciendo calcular el descuento y monto neto, entonces, ah, profesor, tengo mi variable de salida. Ah, ya, correcto, profesor. Entonces, mi variable de salida, ¿cuál va a ser, profesor? Va a ser el descuento. Y mi otra variable de salida, ¿cuál va a ser, profesor? Mi otra variable de salida va a ser el monto neto. Ah, ya, claro, porque me está diciendo, profesor, calcular, ¿no? Y eso iba en salida. Luego, considerando que el descuento es igual al precio por 0.15. Ah, ya, pero profesor, no, acá no me menciona ingresar el precio. Pero yo te pregunto, tú tienes que ponerte a pensar. Para yo poder calcular, para yo poder calcular el descuento y el monto neto, yo tengo que ingresar el precio. Ah, ya, profesor, y tú me dijiste, cuando yo escucho la palabra ingresar, ¿qué tipo de variable? Es una variable de entrada. Correcto, es una variable de entrada. Excelente, profesor, es una variable de entrada. Como es una variable de entrada, entonces, ¿cuál será la variable de entrada? El precio. Ah, ya, profesor, excelente, ya te entendía. Claro, algunas veces en los ejercicios no te va a decir ingresar. Entonces tú tienes que ponerte a pensar, si ya me está pidiendo calcular, pero en la formulita me está diciendo que también tengo que trabajar con el precio, allá, entonces yo me pongo a pensar, digo, para yo poder calcular el descuento y el monto neto, tengo que haber ingresado el precio. Entonces, si yo tengo que haber ingresado, entonces va a ser una variable de entrada. Correcto, profesor, excelente, ya te entendía. Ahora, profesor, también vamos a trabajar con tipos de datos, profesor. Yo tengo, el primer tipo de dato que vamos a trabajar es el llamado integer o integer. ¿Qué significa integer, profesor? Entero. Un ejemplo puede ser 10. El otro tipo de dato es single o single, está en inglés. ¿Es de qué tipo de dato, profesor? Es un tipo de dato decimal. Ah, ya, correcto, profesor. Un 3.5 puede ser, ¿no? El otro tipo de dato puede ser un string, que es un nombre, ¿no? El Díaz, por ejemplo. Y el otro boolean, que puede ser un valor verdadero o un valor falso. Excelente. Pero, profesor, a ver, ¿me podrías hacer con un ejemplo más claro? Correcto. Mira, por ejemplo, vamos a imaginar que te dicen ingresar nombres. Ah, ya, profesor. Si me están pidiendo ingresar nombres, entonces tú te pones a pensar, profesor, ¿qué tipo de dato será? Cuando yo voy a ingresar un nombre, ¿será un entero, un integer? ¿Será un single? ¿O será un string? Ah, no, si me está diciendo que tengo que ingresar los nombres, no es un número, no es un decimal, es un texto. Y como es un texto, el tipo de dato, ¿qué va a ser el profesor? Va a ser un string. Ah, ya, correcto, profesor, el tipo de dato va a ser un string, ¿no? Correcto, profesor, ya te entendí, es un string el tipo de dato. Pero ¿qué pasaría, profesor, si yo te digo ingresar la edad?
¿Qué tipo de datos será, profesor, si te digo ingresar la edad? Ah, profesor, yo puedo tener, por ejemplo, 5 años, 4 años, 10 años, 18 años. Ah, sería un integer, profesor, correcto, porque es un número entero, sería un integer. Entonces, el tipo de datos sería un integer. Pero, ¿qué pasaría, profesor, si yo te digo, por ejemplo, el peso, la variable peso? ¿Qué tipo de dato, profesor, será la variable peso? Nos ponemos a pensar. Yo puedo pesar, por ejemplo, 50,4 kilos, 60,7 kilos, 30,4 kilos, 40,5 kilos. Ah, ya es un decimal, profesor. Si es un decimal, el tipo de dato, ¿cuál es, profesor? Single o single. Está en inglés, ¿ya? Single. Single es el tipo de dato. Ah, ya, profesor, ya te entendí, ¿no? Correcto. Ah, así funciona. Entonces, yo de acuerdo a la variable me doy cuenta del tipo de dato que voy a trabajar. Correcto, profesor. Y eso es lo que tenemos que conocer, son los conceptos básicos. Ahora, el otro punto importante que tú también tienes que conocer, cuando vamos a hablar de entrada de datos, primero va la variable y luego viene el range. Correcto, profesor. Primero viene la variable y luego es igual al range. En cambio, en una salida de información es al revés, profesor. Por eso acá le estoy colocando en orden inverso. ¿Cómo es al revés, profesor? ¿A qué te refieres? Primero viene el range y luego culmina con la variable. Ah, ya, profesor, es al revés, ¿no? En la entrada primero viene la variable y luego viene el range. En cambio, en la salida primero viene el range y termina con la variable. Ah, ya, correcto, profesor, ya te entendí esa parte, ¿no? Listo, profesor. Ya. Entonces, miren, jóvenes, esa es la parte teórica que debemos conocer todos para manejar con macros. Ahora sí nos vamos a centrar en la parte práctica. Vamos a la parte práctica y lo vamos a elaborar. Entonces, primero, ¿qué es lo que hacemos primero, profesor? Me ubico en mi sheet o en mi hoja. En esta hoja de aquí, la parte inferior, me ubico aquí, correcto. Ahorita vamos a empezar, correcto. Me ubico aquí, correcto. Esta es mi primera hoja, profesor. ¿Cómo voy a programar mi primera macro? Facilito, jóvenes. Mira, sencillo, sencillo, jóvenes. Me ubico acá abajito, clic derecho. Mira, me ubico acá abajito, clic derecho, ver código. Excelente, profesor. Me aparece esta ventanita, profesor. Correcto. Pero, profesor, ¿qué pasaría si yo quisiera regresar nuevamente a mi Excel? Quiero regresar nuevamente a mi Excel. Acá tengo un icono, ¿ven? Acá tengo un icono en forma de Excel. ¿Ven? Le doy clic aquí y regreso. ¿Ven? Automáticamente ya regresé. ¿Ves? Ah, ya, profesor, automáticamente regreso, ¿no? Entonces, nuevamente lo voy a ubicar por aquí, lo voy a ubicar acá. Ya está, profesor, excelente, ya está. Entonces, profesor, ahora, ¿qué es lo que yo tengo que saber, profesor, aquí? Excelente. ¿Yo qué es lo que tengo que saber? Cuando vamos a programar, vamos a utilizar dos ventanitas, profesor, correcto. Vamos a utilizar nuestra ventanita de programación, vamos a utilizar esta ventanita de programación y nuestra ventanita de Excel. O sea, dos ventanitas vamos a trabajar, la ventanita de Excel y la ventanita de programación. Correcto, profesor. Ahora, ¿dónde voy a crear mi macro, profesor? Para ello tenemos que conocer estos conceptos importantes. Miren, jóvenes. Nosotros tenemos que tener unos objetos. Mira, acá observamos una carpetita, profesor, una carpetita. ¿Cómo se llama la carpetita, profesor? Microsoft Excel Objetos. Yo tengo que crear una carpetita, profesor. Correcto. Entonces me voy ahí, profesor, le doy clic derecho, le doy ahí clic derecho, profesor, le doy clic derecho, insertar, profesor. Clic derecho, insertar, y ahora ¿qué voy a elegir, profesor? Clic derecho, mira, clic derecho, insertar, y voy a elegir módulo. Correcto, profesor. Ah, ya. Y aquí me sale el icono del módulo, profesor. Aquí me sale el icono del módulo. Correcto, y acá me aparece el icono del módulo. Excelente, profesor. Ah, ya, ahí me aparece el icono del módulo, ¿no, profesor? Correcto, excelente, muy bien. Entonces vamos a empezar, jóvenes, vamos a empezar. Ahora, automáticamente le doy doble clic en módulo 1, le doy doble clic y me aparece. Y automáticamente aquí me va a aparecer dos opciones. Me aparece la parte general y la parte de las declaraciones. Correcto, jóvenes. La parte general y la parte de las declaraciones. Entonces, profesor, ¿cómo hacemos esa parte de aquí de la programación? ¿Cómo lo hacemos primero? ¿Cómo comenzamos, profesor? Primerito, vamos a comenzar con un comentario. ¿Y cómo se coloca un comentario? Con la comilla, profesor, con la comilla simple. Primer comentario va a ser creamos la macro calcular. Correcto. Ya, jóvenes, creamos la macro calcular. Excelente. Ya está, listo. Excelente, profesor. Ya creamos la macro calcular. Ahora, ¿qué yo voy a hacer, profesor? ¿Cómo se crea una macro, profesor? Tú me enseñaste. Primero coloco su. Como quiero crear la macro calcular, le voy a colocar calcular. Excelente, profesor. Abro y cierro paréntesis. Le doy, abro y cierro paréntesis, mira. Y luego le doy enter. Y automáticamente, profesor, se creó el ensub, ¿no? Automáticamente. Ahora, profesor, ¿cuáles son los pasos para programar? El primer pasito, ¿cuál es, profesor? Declaración de variables. Empezamos. Como comentario, acuérdate. ¿Cómo me doy cuenta, profesor, que es un comentario? Porque va en color verde. Correcto. Declaración de variables. En este caso, profesor, yo quiero saber cuál es la variable que voy a trabajar. Miren. Lo que yo voy a ingresar, como yo te mencioné, calcular el descuento y el monto neto. ¿Eso, profesor, qué es? Variable de salida.
Considerando que el descuento es igual al precio por 0.15, correcto, y el monto neto es el precio menos el descuento. Lo que yo voy a ingresar es el precio, profesor. Lo que yo voy a ingresar es el precio. Necesito obligatoriamente el precio. Entonces, como yo necesito el precio ingresar, vamos a crear esa variable, correcto, profesor. ¿Cómo lo hacemos? Primero coloco DIN, voy a colocar DIN precio. Así se declara una variable, profesor. Primero se coloca la palabrita DIN y luego el nombre de la variable. DIN precio, colocas as, symbol, correcto. ¿Por qué symbol, profesor? Porque va a ser un decimal, ¿no? Correcto, profesor, excelente. Ahora, una vez, profesor, que ya declaré mi primera variable, ahora, profesor, ¿cuál es mi otra variable que voy a trabajar también, profesor? Las otras variables que me están pidiendo, me están solicitando, ¿qué me están pidiendo, profesor, calcular? El descuento y el monto neto. Ah, ya, profesor, el descuento y el monto neto, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hago, profesor? Facilito. Coloco DIN, descuento, coma, monto neto. Ah, ya, profesor, as, symbol, correcto. Y listo, profesor. Miren, jóvenes, a algunos les va a funcionar, siempre es interesante colocar el nombrecito. Yo le voy a colocar acá un comentario, con comillas, variable de entrada, ¿ya? Variable de entrada, para que se ubiquen. Y acá abajito lo voy a colocar en comentario, variable de salida. Profesor, eso me comentaron, a veces me comentan algunos alumnos. Si a ustedes, de repente, ustedes colocan este comentario y les aparece error, lo borran, no hay problema, lo borran. Pero si no les aparece error, lo dejan tal cual está. ¿Ya? Eso yo lo dejo, más que todo yo le escribo esta parte para que ustedes se ubiquen. ¿Ya? Si a ustedes les aparece mal, lo borran, no hay problema. ¿Ya? Si a ustedes les aparece error, por acá de repente les aparece error, lo borran. Pero si no les aparece error, lo dejan ahí. Ya, jóvenes, es para que se ubiquen. Luego viene lo que llamamos la entrada de datos, correcto. ¿Por qué, profesor, tú le colocas así? Ahorita vas a observar. En entrada de datos, nosotros, profesor, ¿qué vamos a ingresar nosotros en datos? Vamos a ingresar el precio, profesor. Nosotros queremos ingresar el precio. Profesor, cuando tú me dijiste cuando era entrada, primero ¿qué iba? ¿El range o la variable? Ah, no, profesor, tú me dijiste que primero va la variable. Entonces, la variable que voy a trabajar es precio, correcto, igual. Luego, ¿qué venía? El range. Luego, abre paréntesis y luego las comillas. Pero, profesor, ¿qué voy a colocar dentro del range? Entonces, me voy nuevamente a mi Excel por aquí. Ah, acá voy a colocar, profesor. ¿En qué celda está el precio? El valor del precio. ¿El valor del precio en qué celda está, profesor? El valor del precio. Está en la celda F9. Acá me doy cuenta. Mira, yo me ubico aquí y está en la celda F9. Ah, ya, profesor. Entonces tú le colocas ahí F9. Entonces, ¿qué le voy a colocar ahí, profesor? Le voy a colocar F9. ¿Por qué, profesor? Porque ahí está el valor del precio. Correcto. Ah, ya, profesor, ya te entendí. Por eso le colocas primero la variable y luego le colocas el range, ¿no? ¿El range para qué sirve? Para representar el valor de la celda. Correcto, profesor. Luego le doy Enter. Profesor, hasta ahí ya lo hiciste, ¿no? La entrada de datos. Luego, ¿qué viene? El otro procedimiento. Luego viene el proceso, correcto. El otro pasito es el proceso. ¿Qué voy a colocar? Me está pidiendo calcular el descuento, pero profesor, el descuento, ¿cómo me dice la formulita? Que es el 15%. Y el monto neto es el resto es la resta del precio menos el descuento. Entonces, ¿cómo lo hago esto, profesor? Facilito, mira. Descuento, coloco descuento, es igual al precio. Símbolo asterisco, acuérdate, por es el símbolo asterisco por 0.15. Excelente, profesor. Y ahora viene el monto neto. Correcto, monto neto, aquí es igual el monto neto, sería igual al precio menos el descuento, ¿no? Excelente, profesor. Mira, ya tengo, profesor, ya tengo la declaración de variables, ya tengo la entrada de datos, ya tengo el proceso. Ahora, ¿qué me falta, profesor? Me falta el cuarto paso, la salida de información. Entonces, dijo por aquí, salida de información. Excelente, profesor, la salida de información. Dijo por aquí, salida de información. ¿Y qué voy a colocar en salida de información? Primero, profesor, ¿cómo va primero? ¿Primero va el range o primero va la variable? No, profesor, acá yo me acuerdo que en la salida ahí primero iba el range. Entonces, coloco range, abre comillas. Ahora, ¿cómo yo sé, profesor, qué voy a colocar ahí? Me voy nuevamente al Excel. Por eso, mira, te das cuenta que yo me movilizo entre las dos ventanas. Ahora, ¿en qué celda está el valor en qué celda va a estar el valor del descuento? ¿En qué celda? Por eso acá le he colocado de color azulito para que te ubiques. ¿En qué celda va a estar? Va a estar en la celda G9. Ah, ya, profesor, entonces G9. En cambio, el monto neto, ¿en qué celda va a estar? En la celda H9. Ah, ya, profesor. Entonces G9, ¿no, profesor? Correcto, le coloco acá G9. G9, cierra comillas, cierra paréntesis, y acá le voy a colocar descuento. La variable. Ah, ya es al revés, profesor, ¿no? Luego, el otro, ¿cuál sería, profesor? Range, correcto, range. Lo que quiero que aparezca, range H9. Cierra comillas, cierra paréntesis. ¿A qué lo voy a igualar al profesor? Al monto neto. Y listo, profesor. Ya tengo ahí, profesor. Ah, ya, profesor. Entonces, miren.
Lo que yo entiendo, profesor, es que tú trabajas acá con tus variables, le colocas primero la palabrita din, luego el as, luego el tipo de datos, ¿no? Que es 5, correcto. ¿Por qué? Porque es un decimal. Luego la otra variable de salida, din descuento, coma monto neto a 5, el variable de salida. Luego, profesor, yo veo que tú trabajas con entrada de datos, pero ¿cómo lo haces con entrada de datos? Primero colocas la variable y luego el range. Pero ¿qué va dentro del range? Entre comillas, va el valor de la celda. Correcto, excelente. Luego aplicamos el proceso, lo calculamos automáticamente por aquí, y luego en la salida de información. ¿Qué se diferencia, profesor? La entrada de la salida. Que en la entrada primero va la variable y luego va el range. En cambio, en la salida primero va el range y luego acaba con la variable. Ya está, profesor, excelente. ¿Y ahora qué es lo que hago? Lo guardo. Listo, profesor, excelente. Como ya lo tengo esto de aquí, profesor, ahora me voy a la parte de mi Excel. Regreso a mi Excel, profesor. Ahora, profesor, yo tengo acá un botoncito que tú le has colocado calcular, pero, profesor, yo quisiera cambiar mi botón. ¿Cómo lo hago, profesor? Voy a insertar, me voy a formas, y acá lo obtengo. Formas, y yo acá puedo elegir. Mira, yo ahí lo he creado automáticamente así. Si tú gustas, puedes colocar otro botón, normal, no hay problema. Y te das cuenta que, mira, ahí lo creas y automáticamente lo configuras. Sino que yo ya lo he creado para que ustedes lo hagan más rápido, pero ustedes así lo pueden hacer, crear su botoncito, ¿ya? Entonces, profesor, lo voy a borrar. Ya lo tengo ahora. ¿Qué hago, profesor, ahora? Profesor, ya lo creé, profesor, ya hice mi macro, pero ahora tengo que ejecutar la macro. Entonces, para yo poder ejecutar esa macro, primero tengo que asignar al botoncito. Clic derecho, me voy acá en el botoncito, clic derecho, asignar macro. No, te repito, te vas a este botoncito, clic derecho, asignar macro. Ahora, ¿cuál voy a elegir, profesor? Aquí me aparece la parte de la macro. ¿Cuál voy a elegir, profesor? La macro que dice calcular. Elijo la macro que dice calcular. ¿Y ahora qué le doy, profesor? Aceptar. Listo, profesor, y excelente. Ahora, en este caso yo tengo el precio que tengo 1000, ¿no? Ahora le doy en calcular. Mira qué pasa, profesor. Automáticamente yo le doy en el botón. Mira, me aparece una manito. Una manito me aparece automáticamente, me sale el descuento 150 y el monto neto 850. Profesor, vamos a imaginar que yo le cambio acá, le coloco 2000. ¿Ya? Le coloco 2000. Ahora le doy clic en el botoncito calcular. Automáticamente me sale el descuento 300 y el monto neto 1700. Ah, ya, profesor, excelente. Automáticamente te cambia, ¿no? Claro. Pero para ello tienes que haber creado tu macro y asignar. Entonces, correcto, excelente, profesor, ya te entendí esa parte. Ahora, profesor, ¿cómo hago de la siguiente manera? Mira, ahora, profesor, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Ahora me está diciendo el siguiente ejercicio. Mira, me dicen, por ejemplo, hallar el área y el perímetro de un rectángulo considerando las siguientes. El área es base por altura. Ah, ya, profesor. Si me está diciendo, si acá, profesor, me está diciendo la área y el perímetro, entonces, profesor, la área, ¿qué va a ser? Hallar, me está diciendo, hallar o calcular. Ya. Entonces, el área y el perímetro. Entonces yo me pongo a pensar, profesor, si me está diciendo hallar y calcular, entonces, ¿qué sería? ¿Variable de entrada o variable de salida? Ah, no, profesor, si me está pidiendo calcular sería variable de salida. Excelente, profesor, ya te entendía. Pero luego me dice, considerando las siguientes fórmulas, área es igual a base por altura. Ah, profesor, pero no me menciona ingresar base y altura. Pero tú tienes que ponerte a pensar, profesor. Para yo poder calcular el área y el perímetro, ¿qué necesito? La base y la altura. Entonces tengo que ingresar la base y la altura. Como yo tengo que ingresar la base y la altura, como yo tengo que ingresar la base y tengo que ingresar la altura, entonces la base y la altura, ¿qué va a ser? ¿Variable de entrada o variable de salida? Variable de entrada, porque esto tengo que ingresarlo. Ah, ya, profesor, ya te entendía. Ah, sí va funcionando, ¿no? Así es la idea. Claro, cuando tú veas la palabrita hallar o calcular, de frente a salida. Y cuando no te lo mencione tú, anda, revisa la formulita ya. En la formulita veo base por altura. Entonces, esa base y la altura yo tengo que haberlo ingresado. Correcto, profesor. Entonces sería variable entrada. Excelente, ya está. Entonces, profesor, ahora hacemos el mismo procedimiento. Más rápido, lo vamos a hacer más rápido. Me ubico acá, profesor, correcto. Le doy acá ver código, correcto, ver código. En total, ¿cuántas variables tengo? Base, altura, área y perímetro. Tengo 4 variables. Correcto, profesor. Lo vamos a hacer al toque. Clic derecho aquí, más rápido en BBVA. Luego acá, en el 2, mira, no se vayan a confundir, jóvenes. Es aquí, jóvenes, en el siguiente, en la siguiente hoja. Ahí, jóvenes, ¿ya? Ya está, profesor. Excelente, te entendí. Clic derecho, ver código. Profesor, ¿ahora qué hago? El mismo procedimiento, tú me enseñaste. Me voy arriba a Microsoft Excel Objetos, me voy a Microsoft Excel Objetos, clic derecho, insertar, módulo. Profesor, ahora, ¿cómo me doy cuenta? Acá dice módulo 2, mira, aquí vas a programar, acá donde dice módulo 2, aquí vas a programar, aquí donde dice módulo 2. Ah, ya, profesor, ahí voy a programar, ya, correcto, profesor. Aquí en módulo 2, y aquí empezamos, profesor, empezamos a programar. Primero, creamos, en comentarios, no te olvides, comentarios en comillas, creamos la macro. Profesor, pero ya hay un calcular, profesor. Créale otro nombrecito. Creamos la macro calcular 2. Correcto. Para diferenciarlo,
Y empezamos, profesor. ¿Cómo se crea una macro, profesor? Primero empezamos con la palabrita su. Empezamos con la palabrita su. Y luego, ¿qué viene? Calcula. El nombre de la macro, calcular 2. Abre y cierra paréntesis. Y luego en su. Ah, ya, profesor, automáticamente me aparece, ¿no? Correcto, profesor. Luego empezamos. Declaración de variables. Correcto, profesor. ¿Cuáles serían las primeras variables, profesor? Según mi ejercicio. Ah, ya, yo observo ahí, profesor, que me está pidiendo, según mi ejercicio, yo observo que me pide calcular el área y el perímetro. Esa sería mi variable de salida, porque me está pidiendo calcular, considerando que el área es igual a base por altura. Entonces yo me doy cuenta, ya, tengo que ingresar la base y la altura, correcto. Entonces mi variable de entrada van a ser, empezamos, din, base, coma, altura, as, ¿qué le voy a colocar? Vamos a probar con otro, integer, ¿ya? Integer, vamos a trabajar, ¿ya? Integer. ¿Por qué es integer, profesor? Porque es un entero. Correcto, profesor. A este le voy a colocar un comentario ahí. Variable de entrada. Como le digo, jóvenes, si algunos, cuando ustedes le... A ver, mire, por ejemplo, ahí me aparece un error, profesor. Correcto, me aparece un error, ¿no? Profesor, acá me equivoqué, no era coma, no era punto, era coma. Ah, ya, pues me equivoqué, ¿ves? Porque hay algunos que a veces nos podemos equivocar. Mire, le colocamos punto, ¿ves? Te das cuenta que el Excel automáticamente te reconoce que es un error, ¿no? Entonces tú ahí lo corriges y le colocas coma. No se vayan a confundir, es coma. Variable de entrada, listo, correcto. Luego viene la otra cosa. Luego viene din, el área, coma, perímetro. Ya, profesor, correcto. El área, coma, perímetro. As, integer. Correcto, profesor. Listo, y acá le voy a colocar variable de salida. Como les digo, jóvenes, en algunos Excel, a veces, cuando tú le colocas en comentario, te aparece error. Si te aparece error, lo borras. No hay problema. Si no te aparece error, lo dejas ahí. ¿Ya? Entonces, si no te aparece error, normal, lo trabajas tal cual ahí. Luego empezamos declaración media breve. Luego que viene, profesor, el siguiente paso. Viene la entrada de datos. ¿Correcto? Luego lo llamamos la entrada de datos. ¿Qué es en entrada de datos, profesor? Profesor, tú me mencionaste que en la entrada de datos, primero, ¿qué va? ¿La variable o el range? No, profesor, primero va la variable. La primera variable sería base, es igual, luego viene el range. Correcto, profesor. Pero ¿qué coloco dentro del range, profesor? Comillas. Me voy nuevamente a mi Excel, correcto. Entonces me ubico, mira, aquí yo voy a ingresar el valor de la base. Yo voy a ingresar en esta celda. Pero ¿qué celda es esta, profesor, la que estoy marcando aquí? ¿Qué celda es esta de acá? ¿Qué celda es esta? Es la celda E8. Ah, ya, profesor. En cambio de la altura, ¿qué celda es la que está bajito, profesor? La que está bajito. Es la celda E10. Ah, ya, profesor, ya te entendía. E8 y E10, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso yo me ubico. Por eso tú vas a trabajar con esas dos ventanitas. Le coloco E8. Ahí yo voy a ingresar el valor de la base, E8. Correcto, profesor, ya te entendí. Luego, ¿cuál vendría, profesor? Luego viene la altura. Correcto, le voy a colocar aquí la variable. Primero viene la variable altura. Es igual, luego coloco range. Le voy a colocar comillas, E10, cierra comillas, paréntesis. Ah, ya, profesor, ya tengo la entrada de datos. No, ya tengo la entrada de datos. Luego, ¿qué viene, profesor? Luego viene el proceso. Luego viene el proceso. Correcto. ¿Proceso qué me dice? Que el área es igual a la base, asterisco, no te olvides, por la altura. Correcto, profesor, excelente. Ya te entendí, profesor. ¿Y a qué es igual el perímetro según la formulita? ¿De dónde estás sacando esto, profesor? ¿De dónde sacas esa formulita? De acá del ejercicio. Acá te digo. Fórmulas, área es igual a base por altura, sino que acá dice X, pero el X, ¿cómo se representa en Excel? Se representa como un símbolo asterisco. Y luego el perímetro es 2 veces por la base más la altura. Ah, ya, profesor, ya te entendí, ¿no? Sería igual 2, símbolo asterisco, abre, paréntesis, base más altura, cierra paréntesis. Listo, profesor, excelente, te entendí. Ya está, profesor. Y luego, una vez que ya acabé con el proceso, ¿qué viene? La salida de información, ¿no? La salida de información. Pero, profesor, ¿cómo es la salida, profesor? Si en la entrada primero viene la variable y luego viene el range, en la salida, ¿cómo es? Tú me dijiste, profesor, que es al revés. Ah, ya, entonces primero viene el range. Correcto, es al revés. Abre comillas, que voy a colocar aquí, profesor. Entonces me voy acá nuevamente al Excel, regreso acá. En el área, ¿qué va a salir, profesor? Va a salir acá en esta celdita, ¿no? ¿Pero qué celda es esta, profesor? Es la celda E14. Ah, ya, profesor, aquí yo lo observo, es la celda E14. Correcto. En cambio, para el perímetro, ¿cuál es la celda para el perímetro? La E16. Ah, ya, E14, E16, ¿no? Correcto, profesor, E14, E16. Entonces, profesor, ya tengo esta parte de aquí, range E14,
cierra comillas, acá está correcto, y le voy a colocar, ¿qué le voy a colocar aquí, profesor? Área, ¿no? Correcto. Luego, para la otra variable, ¿cómo sería? Range, sería E16, correcto, E16. En inglés dice range, pero escribe range, ¿ya jóvenes? Igual perímetro. Perímetro. Y listo, y se acabó, profesor, se acabó el ejercicio. Tengo el área y el perímetro. Ahí tengo, miren. Ahí está mis cuatro. ¿Cómo se llama mi macro, profesor? Calcular 2, aquí está. ¿Y cómo yo sé que se llama calcular 2? Por la palabrita sub. Declaración de variables, entrada de datos, proceso y salida de información. Correcto, profesor, ya te entendí. Excelente, profesor, ya te entendí. Pero, profesor, ahí no acaba el ejercicio. Yo veo que hay otro botoncito ahí, profesor, yo veo. Claro, yo veo que acá hay un botón nuevo. Pero, o sea, ¿para qué servirá el botón nuevo? El botón nuevo sirve, por ejemplo, yo ingreso acá 10, mira un ejemplo, 10, aquí ingreso 10, le doy en calcular, me va a salir, por ejemplo, 100, y acá me va a salir 40, ¿no? Y el botón nuevo, ¿qué es lo que va a hacer? Cuando yo le dé clic el botón nuevo, se tiene que borrar esto, se borra esto, se borra esto, se borra esto y listo. Ah, ya, pues se tiene que borrar eso, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo lo hago para que se borre? Facilito, profesor. Primerito voy a crear otra nueva macro. Voy a colocar comentario. Creamos la macro nuevo. ¿Cómo se va a llamar? Sería sub, nuevo, abre paréntesis, cierra paréntesis. Correcto, profesor. ¿Y cómo sería acá, profesor? Miren, primerito, coloco range, range, correcto, profesor. ¿Cuál es el valor de la celda, profesor? ¿Dónde está lo que yo quiero limpiar? Correcto, ya, fácil. Como ya te expliqué al toque, automáticamente, está acá, mira. Es la E8, quiero limpiar ese dato que está ahí, la E10, la E14 y la E16. Allá esos valores que van a ir ingresados, los queremos borrar, ¿no? Correcto. E8, E10, pues acá le coloco range, E8, punto value. ¿Para qué sirve el value, profesor? El value sirve para saber qué valor le voy a colocar aquí. Igual, le colocas comillas y cierra comillas. Y luego le das enter. Profesor, ¿por qué le colocas comillas y comillas? ¿Qué significa cuando tú le colocas comillas, abre comillas y cierra comillas? Que lo vas a dejar en blanco, lo vas a borrar, lo vas a limpiar. Luego viene range, correcto. E10, ¿no? Comillas, viene E10, correcto. Cierra comillas. Punto value, igual, comillas. Excelente, profesor. Luego viene, vamos a hacerlo más rápido, range, comillas, E14, punto value, igual, comillas. Excelente, profesor. Y por último, range, E16. Cierra comilla, punto value, igual, comillas. Y listo, profe, ya está. Y ahora, ¿cómo lo hago, profesor, una vez que ya tengo esa parte de aquí? Guardamos, no te olvides, guarda, guarda, guarda. Guarda en tu disco, guarda arribita, tienes tu disco, guárdalo. Bueno, regresamos nuevamente al Excel. ¿Y qué hacemos? Ah, ya, profesor, tú me enseñaste. Primero me voy al botón calcular, clic derecho. Vamos a asignar la macro. Clic derecho, el botón calcular, clic derecho. Asignar macro. Correcto, profesor. Ahora, ¿cuál macro voy a elegir, profesor? El calcular no lo voy a elegir, profesor, porque yo he creado una nueva macro. ¿Cómo se llama? Calcular 2. Elijo calcular 2. Ya no se vayan a confundir, tienen que elegir la macro que es la correspondiente. En este caso es calcular 2. Excelente, correcto, profesor. Elijo ahí y luego le doy a aceptar. Ahora, en el botón nuevo, ¿cómo lo hago? Clic derecho en el botón nuevo. Me voy al botón nuevo, clic derecho. Asignar macro y voy a elegir. ¿Qué macro voy a elegir, profesor, aquí? ¿Cuál es la macro que voy a elegir? La macro que se llama nuevo. Ah, ya, profesor, excelente. Macro nuevo, ¿no? Claro, profesor, la macro nuevo. Entonces le digo acá la macro nuevo y luego le doy a aceptar. Y listo, profesor, ya está. Ahora, ¿cómo verificamos que eso está funcionando, profesor? Mira, primerito vamos a la base, le voy a colocar 10, por ejemplo, y a la altura le voy a colocar 20. Ahora, ¿qué le doy clic, profesor? Le doy clic acá, mira, ahí me aparece como una manito, mira, encima de calcular, una manito, le doy calcular. Ah, ya, profesor, automáticamente salió, ¿no? Te sale, el área vale 200 y el perímetro vale 60. Profesor, yo quisiera agregar nuevos datos. ¿Cómo lo hago? Me voy acá al nuevo, lo limpio. Automáticamente le doy clic en el botón nuevo y se limpia. Por ejemplo, coloco 10 y acá le voy a colocar 10 más. Y ahora le doy en el botón calcular. Y automáticamente me sale. Ya está, profesor, excelente. Ya te entendí, profesor. Así funciona una macro, ¿no? Correcto, profesor. Vamos ahora con esta parte de aquí. Vamos ahora con esta macro de aquí que está más sencillita, más rapidito. Lo vamos a hacer ya, jóvenes. Entonces yo les explico esta parte de aquí y luego ustedes ya lo culminan la 4 y la 5, ¿ya? Pero, profesor, ¿cómo lo vamos a hacer? Mira, profesor, mira. Para que ustedes se ubiquen, profesor, joven.
Todo el código que yo le estoy colocando está aquí, jóvenes, miren el código. Este código que está aquí, mira, por ejemplo, el código del ejercicio está aquí, jóvenes, el código está aquí. Ustedes lo pueden copiar el código y lo van analizando. Ah, ya, profesor, ya entendí. Está el código ahí, ¿no? Correcto, profesor. Ya, entonces, miren, ¿cómo lo hacemos, profesor? Así, de la siguiente manera. Me voy acá, mira, me está pidiendo, se vende un objeto ganando el 20%. Entonces, me voy aquí donde dice el precio de compra. Correcto, profesor. Sobre el precio de compra. ¿El precio de compra qué sería? Variable de entrada. Ingresar, dice acá, mira, acá dice clarito. Ingresar el precio de compra. Ah, ya me está diciendo ingresar el precio de compra. Entonces, está diciendo ingresar el precio de compra. Entonces ¿qué tipo de variable va a ser esa, profesor? Va a ser una variable de entrada. Correcto, profesor. Y ahora, ¿qué me pide calcular? La ganancia. Entonces sería una variable de salida. Calcular variable de salida. ¿Cuántas variables de entrada va a haber? 1. ¿Y cuántas variables de salida va a haber? 2. En total, ¿cuántas variables va a haber, profesor? Va a haber 3. Ya está, profesor. Pero ¿cómo yo lo trabajo este código que está aquí, profesor, para hacerlo más rápido? Como tú ya me proporcionaste. Fácil, mira, clic derecho aquí, ver código, me voy para acá. Nuevamente, clic derecho aquí, insertar, módulo. Me parece el módulo. Aquí vas a trabajar en el módulo 3. Entonces, profesor, ¿cómo lo hago eso que tú me dices para hacerlo más rápido? Ya? Yo, por ejemplo, acá ya creé la macro. Mira, ustedes lo que van a hacer es copiar esta parte de aquí. Lo van a copiar rapidito, lo van a hacer para... Es solo para que lo vean nada más automáticamente, sino que para que vean. Bueno, le dan copiar, lo copian aquí, luego se van a la macro y lo pegan aquí, ¿no? Pegar. Lo pegan y ahí está la macro, jóvenes. Ya está su macro, ¿ves? Está copiada su macro, todo ahí está correcto. Automáticamente primero declaramos las variables, de precio, de compra, guión bajo a single, una variable de entrada, luego viene la ganancia, como a precio de venta, single, variable de salida, y correcto. Luego viene el proceso, la salida de información y la nueva macro. Ahora, ¿cómo se va a llamar la otra macro, profesor? Nuevo 2, correcto. Sub, nuevo 2 y el mismo procedimiento, correcto. Lo guardamos aquí, correcto, profesor. Miren, jóvenes, es sencillo, jóvenes. Tan solo tienen que entender la lógica nada más. Es sencillo el procedimiento. Ya, jóvenes, una vez que ingresaron todo ese código, nuevamente regresan para acá. Vamos aquí en el calcular, asignar macro. Ahora, ¿cuál voy a elegir, profesor, ahora en asignar macro? Voy a elegir la opción que dice calcular 3, profesor. No me voy a equivocar, ¿ya? Calcular. Excelente, me voy a calcular 3. Ahora le doy aceptar. Correcto, profesor. Ahora me voy al nuevo, clic derecho, asignar macro. Ahora, ¿cuál voy a elegir, profesor, ahí en asignar macro? ¿Cuál voy a elegir? Voy a elegir acá donde dice el nuevo 2. Correcto, profesor. Excelente, y ya está. Nuevo 2 y le doy a aceptar y listo, profesor. Excelente. Ingreso, por ejemplo, el precio de compra, 100. Le doy clic en el botón calcular y mira que sale. Sale en ganancias, sale 20 y en precio de venta sale 120. Quiero limpiar, profesor, este valor. Me voy acá al botón nuevo y listo. Vamos a ingresar que el precio de compra sea 500. 500, le doy en calcular y sale automáticamente. Luego le doy en nuevo. Correcto, excelente, ya funciona. Entonces, de la misma manera lo vas a hacer para el ejercicio, el BBVA 4 y el BBVA 5. Correcto, ¿ya? Tan solo tienen que copiar esa macro y nada más. Y listo, y lo ejecutan, lo copian la macro, tal cual el proceso. ¿Cómo lo harían acá, profesor? Mira, clic derecho, ver código, acá se van aquí, clic derecho, insertar, el módulo, módulo 4, me voy al Excel rapidito automáticamente y lo copio ese código. Ya jóvenes, me voy para acá, lo voy a copiar rapidito, lo voy a hacer para que ustedes lo vean ya, pero ustedes, ahí lo analizamos ya, correcto, esta parte de aquí, lo copian aquí automáticamente el código y lo pegan para acá. Listo, ya está, profesor. ¿Pero dónde lo estoy copiando? En el módulo 4. Ya, profesor, pero acá yo veo que está saliendo un error, ¿no? Acá me estoy equivocando algo. Ya, entonces, mira, me sale un error aquí. Entonces, esta parte lo borro ahí. ¿Ves? Ya lo corregí ahí. Lo corregí aquí. Acá lo guardo aquí. Correcto, ya está mi macro ahí. Ya está, entonces acá nuevamente hago el mismo procedimiento. Me voy para acá. Acá me voy para acá. Peso en libras, más o menos. En un zoológico sea medido y pesado el jabalí más longevo, el peso sea medido en libras y la altura en pies. Vamos a imaginar que acá sea por... Ahora, vamos a asignar a macro. Calcular, clic derecho, asignar macro. ¿Cuál sería, profesor? El calcular 4, le doy a aceptar. Nuevamente el nuevo, clic derecho, asignar macro. Le doy en el nuevo 3, correcto, le doy a aceptar. Vamos a imaginar que acá sea el peso en libras sea 100 y la altura en pies que sea 50. Ahora le doy en calcular y mira que sale, automáticamente sale, ¿ves? Luego le doy clic en el botón nuevo y automáticamente se borra. Por ejemplo, acá que sea 500 y acá que sea 200. Le doy clic en el botón calcular y sale automáticamente, ¿ya? Entonces, miren, jóvenes, se dan cuenta que yo lo estoy haciendo rápido, pero ya ustedes, si ya me entendieron los primeros ejercicios, los demás funcionan igualito. Vamos con el último. Igualito acá, profesor. ¿Cómo lo hacemos? Clic derecho, ver código. Me voy acá, clic derecho, insertar, módulo.
Y acá dentro de módulo 5 voy a copiar el código. Me voy acá nuevamente, me voy para acá, copiamos este codiguito que está aquí automáticamente, lo copiamos, ya está. Ya está, profe, lo copio automáticamente, por eso ya acá ya les he creado el código, para que lo hagan rápido y lo pegan aquí. Listo, lo guardamos aquí, en el disquito lo guardamos. ¿Cómo se llama la macro, profesor? Calcular 5. Y la otra macro nueva 4. Correcto. ¿Qué me está diciendo el ejercicio? El ejercicio me está diciendo que se desea ingresar una milla, sabiendo que una milla equivale a 1609 kilómetros, lea una cantidad. Cuando te dice lea, ¿qué significa, profesor, cuando dice lea? Lea significa ingresar. Entonces, cuando voy a ingresar es una variable de entrada. Y conviértala a kilómetros. Entonces, como te dice conviértala, la variable va a ser de salida. Entonces, acá le doy clic derecho, asignar macro, elijo calcular 5, le doy a aceptar, el nuevo, asignar macro, le doy el nuevo 4, le doy a aceptar. Y ahora, por ejemplo, en cantidad mía, yo, por ejemplo, coloco 100, ahora le doy en calcular y mira cuánto sale, sale el valor decimal. Quiero borrarlo, le doy en el nuevo. Ahora, espérense acá, sale un error, ¿no? Aceptar, correcto, profesor. Acá me sale sub nuevo 4, ¿no? Correcto. Muy bien, acá lo detengo, normal, no hay problema, lo detengo aquí aparte en la parte superior, le doy acá, lo detengo. Listo, ya está, profesor, excelente. Ya está, listo. Ya está, ya. Entonces, automáticamente es el procedimiento. Entonces, miren, jóvenes, esa es la parte que tenemos que trabajar con la macro. Ya, jóvenes, esa es la parte que tenemos que trabajar con la macro. Entonces, jóvenes, eso sería todo lo relacionado a la parte que tiene que ver con la macro. Ya, profesor, me dice, me está marcando un error, profesor. Entonces, cuando a ustedes les aparezca este error, mira, por ejemplo, yo acá le coloco acá el nuevo y me boto un error, ¿no, profesor? Ustedes le dan aquí, aceptar, y acá, profesor, ¿qué está faltando? En sub. Ah, ya, profesor, te faltaba el sub, ¿no? Claro, profesor, te faltaba el sub colocar, por eso salía error. Ahora lo detengo arribita, mira, restablecer, y ya está listo. Entonces, mira, ahora lo voy a hacer nuevamente para que ustedes se den cuenta que cuál era el error. Por eso es importante saber ahí cuál es el error. Mira, yo le doy, por ejemplo, ahora nuevo y ya no sale el error. Ah, profesor, te faltaba agregar el sub, ¿no? Correcto, profesor, me faltó. Acá, mira, en este código faltaba el sub. Lo voy a colocar por aquí, y ya está, me faltaba el sub, ¿no? Ah, ya, profesor, te faltó el sub, por eso te salía error, ¿no? Correcto. Ya está, profesor, ya lo corregiste el error y ya está, profesor. Entonces ahora, por ejemplo, pues ingresamos 200 y le doy en calcular y mira, ya está. Y le doy nuevo y ya no sale error. Ah, ya, para que se den cuenta que a veces también nosotros nos podemos equivocar, ¿sabes? Me olvidé de colocar el sub. Entonces, como me olvidé de colocar el sub, no sale error. Entonces, jóvenes, eso es relacionado a la primera clase, todo lo que tiene que ver con estructuras secuenciales en Visual Basic. Espero que les sea de mucha utilidad, jóvenes. Gracias por la atención.